Entrevista a papá por los medios de comunicación. Cuando tenías mi edad, ¿veías la tele? Sí, veía la tele cuando tenía tu edad. La tele era distinta, no es como ahora. La tele era más chiquita, los aparatos eran cuadrados, no eran rectangulares y grandes como ahora, eran chiquitos, cuadrados. Y es más, en esa época, bueno, ya había televisión a color, pero en un principio había muy pocos canales. Había solamente 11 o 12, 13 canales que eran los que venían por aire. Después vino lo que se llamó el cable, ¿sí? Que en lugar de venir por aire, la señal venía justamente por cable. Entonces eso fue un gran salto, ya que ahí los canales se ampliaron y pasamos a ver 30, 40, después 60, 90, 100 canales. Y veíamos canales de todo el mundo. ¿Usabas computadora y celular? Sí, usaba la computadora también era muy distinta cuando yo era chico. Yo tenía tu edad, 9 años, en el año 1991. Y ya desde un poquito antes yo ya usaba computadora, pero las computadoras eran muy distintas. Las computadoras no tenían tanta potencia, los monitores eran aparatotes grandotes, cuadrados, con pantalla chica. No eran a color los monitores, ¿sí? Y después fue avanzando todo muy rápido. Pero cuando yo tenía tu edad, recién ahí empezaban a aparecer los monitores a color. Y celular no, celular cuando yo era chico no había. ¿Qué medio de comunicación se empezó a utilizar en su época? ¿Qué medio de comunicación? A ver, en mi época había televisión, radio. La tele y la radio eran como las estrellas, los medios de comunicación estrellas. El diario salía todos los días y la gente lo compraba todos los días. Salía por la mañana y por la tarde. La versión vespertina se llamaba. Salía a las 7 de la tarde aproximadamente. A esa hora se entregaban los diarios. Y en esa época no es como ahora, que apenas hay una noticia nosotros nos enteramos enseguida, porque hoy tenés televisión, internet, tenés todo. Antes, las noticias que ocurrían a la mañana, ¿sí?, se informaban hasta la siesta, hasta las 2 de la tarde, y ahí recién se imprimía el diario que uno veía a la noche. Recién a la noche uno se enteraba de las noticias de la mañana. Era totalmente distinto. ¿Vos qué cosas veías en la televisión? Bueno, había muchas series en esa época que se daban generalmente una vez por semana, ¿sí? Veía dibujitos, que también había dibujitos que se veían todos los días por canales específicos de dibujitos animados que había uno que se llamaba Cablín, otro que se llamaba Kids, TV Kids creo. Bueno, esos eran para chicos. Y después en la tele abierta, que se llamaba, los canales de aire, los grandes canales, esos pasaban en unas series que se transmitían una vez por semana. Esa era la frecuencia, y no es como ahora que uno prendía la tele y elegía una plataforma y podía reproducir el contenido en una plataforma en el momento en que uno quisiera. Había que esperar a que llegue el programa la semana siguiente y no perdérselo, porque si uno se lo perdía, no había forma de volver a verlo. ¿En qué época se empezó a usar el Messenger? El Messenger, qué buena pregunta. El Messenger fue algo bastante revolucionario, porque para esa época ya estaba bastante difundido Internet y era un servicio de comunicación que nos permitía justamente intercambiar mensajes. Era un chat, ¿sí? Uno chateaba con otra persona y tenía que prender la computadora, ¿no?, para eso, y las dos personas tenían que tener internet. Pero no había celular en ese momento, no como ahora, los celulares no eran smartphones, no tenían internet todo el tiempo. Entonces el Messenger fue ese programa que a nosotros nos permitía chatear con otra persona, ¿sí?, como uno lo pudiese estar haciendo hoy por WhatsApp, pero era solamente chat.
y se habrá usado más o menos en el año 2006, 2007, 2008. Esa puede haber sido la época. ¿Y vos jugaste un videojuego? Sí, cuando era chico jugaba videojuegos, sí. No eran como ahora los videojuegos, eran muy sencillos, no eran en 3 dimensiones, eran en 2 dimensiones solamente, y eran juegos de esos que uno se desplazaba lineal por la pantalla, y sí, había jueguitos de carrera, jueguitos de naves, navecitas, jueguitos de, me acuerdo del Android, creo que se llamaba uno, no, el Arkanoid, juego de puzzle, juego de ajedrez, pero juegos muy básicos, muy básicos. Y había algunos que eran los que estaban buenos, que eran juegos como de rol, que uno elegía un personaje e iba avanzando en una historia, iba matando personajes y todo eso. Me acuerdo de eso. ¿Cuántas veces miraste la televisión? Uf, muchísimas. Uno miraba la tele todos los días, pero no es como ahora, digamos. En ese momento había que prender la tele y era el único medio de comunicación que había. Uno se sentaba a ver la televisión o se sentaba a ver un noticiero, por ejemplo, porque antes no había otra forma de informarse como ahora. Entonces la tele era como el centro de la casa, por así decirlo. Era como el medio de comunicación estrella. Bueno, muchas gracias.